Bueno, buenos días, Daniel. Te vamos a presentar nuestro final de estadística. Nuestro grupo está conformado por Laura Suárez, Valentina Hernández y Tatiana Martínez. El primer tema que vamos a tratar en nuestro trabajo es el de datos de la encuesta Pulso Empresarial del DANE acerca del impacto de la pandemia en las empresas colombianas. Conforme a la primera pregunta, decidimos analizar los mecanismos de ajuste que utilizaron las diferentes empresas y en este nos enfocaríamos en la inversión en soluciones digitales, puesto que actualmente es algo, es una inversión muy buena que hay que hacer para cada empresa. En este nos precisamos en las empresas de atención de la salud humana y surgiría la pregunta de si las empresas que no invirtieron puede ser mayor al 85%. Bajo este supuesto y los resultados consideraríamos si es problemático o no. Ahora, conforme se plantearía una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. En la hipótesis nula se determinaría que la proporción es menor o igual que 85 y la hipótesis alternativa que la proporción es mayor que 85. Conforme a la fórmula de proporción, saldrían dos datos, el inferior y el inferior con un 0,80 y el superior con un 0,90. Bajo este supuesto, la conclusión sería que se rechaza la hipótesis nula y se puede o hay evidencia suficiente para afirmar que más del 85% de las empresas de atención de la salud humana no invirtieron en soluciones digitales. Bajo, en este caso, lo consideraríamos problemático, puesto que ahora tanto el servicio al cliente funciona de manera virtual. Entonces, si más del 85% de las empresas, especialmente de atención de la salud, no lo cuenta, eh, es, es una limitante para ofrecer un buen servicio. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, queríamos preguntarnos por la operación normal. Esperemos a que cambie la diapositiva. La segunda pregunta, entonces, la planteamos para ver la operación normal que tenían en sectores de actividades turísticas versus sectores de actividades de atención residencial medicalizada. En este sentido, queríamos ver la diferencia de estas proporciones, si existía esta diferencia. Entonces, planteamos una prueba Z para proporciones de dos muestras independientes, en las que planteamos una hipótesis nula de que estas proporciones en las actividades eran iguales, y una hipótesis nula en la que planteábamos que estas proporciones eran diferentes, es decir, que habían sido golpeadas de distintas maneras durante la pandemia. En este sentido, teníamos un P gorrito de 1 para las de atención residencial medicalizada, es decir, que todas estaban funcionando, mientras que teníamos un Y gorrito de 0,5, es decir, que la mitad de estas actividades no estaban siendo llevadas a cabo de manera normal. Con estos datos obtuvimos un estadístico de prueba de 6,96, lo cual nos indica que está ubicado muy hacia la derecha en nuestra distribución y que es muy alta. Entonces se rechaza la hipótesis nula y decimos que hay evidencia para decir que es posible afirmar con casi un 100% de confianza que existe una diferencia en las proporciones de empresas que operaron normalmente en actividades turísticas y de viajes versus estas actividades de atención residencial medicalizada. Esto, digamos que tiene que ver mucho con lo que está pasando porque la pandemia dentro de todo nos ha dicho que no podemos viajar o lo mejor es no hacerlos, mientras que los servicios médicos se siguen necesitando en una coyuntura de crisis sanitaria. Bueno, la tercera pregunta que nos formulamos frente a esta situación de COVID y las empresas era si tal vez los sectores se habían visto afectados de formas proporcionalmente diferentes frente al retraso de los pasivos pendientes o las deudas que tenían, ¿cierto? Entonces, para poder resolver esta pregunta, decidimos coger el sector comercio y el sector construcción, que poníamos que se iban a ver afectados de formas pues como diferenciadas tras la situación, y nos planteamos la hipótesis alternativa de que, la hipótesis nula, perdón, de que las proporciones iban a ser iguales frente a una hipótesis alternativa
que las proporciones iban a ser diferentes. Con el fin de desarrollar pues, y llevar a cabo la pregunta, realizamos una prueba Z para proporciones de 2 muestras independientes que arrojó un estadístico de prueba de 7,998. Este valor es demasiado grande y se encuentra por fuera de la distribución normal, lo que indica que es posible rechazar con muchísima certeza nuestra hipótesis nula. Por esta razón, es posible afirmar casi con un 100% de confianza que existe una diferencia entre las proporciones frente al retraso de los pasivos o las deudas en el sector comercio frente al sector construcción. Esto pues buscamos como explicaciones posibles y es porque debido a las cuarentenas, a los encierros y a las medidas de bioseguridad, varios comercios tuvieron que cerrar sus puertas. Sin embargo, el sector construcción se mantuvo en operación debido a que ellos contaban como con ciertos privilegios y pues siguieron siempre operando. Entonces, pues esto hace que sus proporciones frente a las deudas sean bastante diferentes. Nuestra cuarta pregunta hace referencia a si, o sea, nos queríamos preguntar si había una dependencia entre las percepciones que tenían las empresas frente a la situación para el próximo año, si eran positivas, si eran negativas, si, pues, cuál era como su percepción, y el sector al que pertenecía la empresa, ¿cierto? Entonces, para eso teníamos que hacer una prueba de independencias de variables categóricas, en la cual nuestra hipótesis nula se planteaba que las variables eran independientes, o sea, no estaba relacionado el sector al que pertenece la empresa con su percepción frente al próximo año, y la hipótesis alternativa en la que dice que sí, efectivamente hay una correlación entre estas variables. Al realizar pues, los procedimientos nos arrojó un p-valor de 0,41. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ¿cierto? Esto lo que quiere decir es que no podemos afirmar que haya una correlación entre las variables de percepciones. Aquí vemos en la tabla un poco cómo fue el procedimiento, los valores que encontramos, las percepciones, los sectores que decidimos acoger, que fue el comercio al por menor, las actividades de empleo, las actividades de agencias como de turismo y las actividades de seguridad e investigación privada. Y pues estos fueron el p-valor que se arrojó, la tabla de observaciones esperadas y las observadas. Ahora, conforme al segundo punto del examen, en los que se analizan los datos del archivo Inversión por sectores del 2017, en este se manejan los montos invertidos desde las diferentes regiones del país. Listo, entonces para la primera pregunta, nosotros queríamos preguntarnos frente a la inversión en el sector de justicia y seguridad y queríamos coger 2 departamentos que fueran como trascendentalmente diferentes. Para esto cogimos Magdalena, un sector periférico generalmente afectado por el conflicto armado, y Cundinamarca, un departamento más central que posee pues, la capital, pues sí, no tan afectado como Magdalena por el conflicto armado. Para pues, poder realizar nuestra pregunta y ver si efectivamente como que había una diferencia entre las medias, debíamos primero ver si había si estas muestras independientes tenían varianzas poblacionales diferentes o iguales. Para eso realizamos una prueba F, la cual nos arrojó que no era posible como asumir una igualdad en varianzas, lo que nos hace realizar una prueba T como suponiendo varianzas desiguales. Esta prueba T la realizamos bajo la hipótesis nula de que las medias eran iguales y la hipótesis alternativa de que las medias eran diferentes, y nos arrojó un p-valor de 0,41. ¿Esto qué quiere decir? Que no es posible rechazar la hipótesis nula. Es decir, que no tenemos la información suficiente para afirmar que la inversión en justicia y seguridad que se hace en Cundinamarca sea diferente a la inversión promedio que se hace en Magdalena. Solamente podríamos afirmar que hay una diferencia entre la inversión que se hace en ese sector en ambos departamentos con una confianza del 79,31%, que es pues relativamente baja. Por otra parte, para continuar un poco con esta pregunta, nosotros nos preguntamos, ok, tal vez en seguridad y justicia se hace una inversión relativamente similar, pero ¿qué pasa frente a la educación? Queríamos ver entonces si en estos 2 departamentos la media en inversión de educación era diferente o era igual. ¿Cierto? En este caso nosotros sospechamos que para Magdalena la inversión en educación iba a ser menor. Entonces volvimos a realizar la prueba F para
para ver si las varianzas eran iguales, poblacionales eran iguales o eran diferentes, nos arrojó un p-valor muy, muy pequeño, lo que quiere decir que no podemos asumir la igualdad de varianzas, y realizamos una prueba T suponiendo varianzas desiguales. La prueba T, entonces, planteamos una hipótesis nula en el que decíamos que la media de Magdalena iba a ser mayor o igual a la media de Cundinamarca, frente a una hipótesis alternativa, que era la que queríamos como verificar, de que la media de Magdalena iba a ser menor a la media en Cundinamarca. Esto lo hicimos con un intervalo de confianza del 95%, que nos arrojó un resultado entre menos 3.361 y 18.555, es decir, no se puede rechazar, muy difícilmente se rechaza la hipótesis nula. Entonces, vuelve y juega, la conclusión a la que llegamos es que con un 95% de confianza podemos decir que no tenemos evidencia suficiente para decir que la inversión en educación en Cundinamarca, en Magdalena, sea menor a la de Cundinamarca. Solamente podríamos decir que como afirmar esto con una confianza del 87,47%, que nuevamente no es tan alta. Listo. Bueno, nos planteamos una tercera pregunta que hace referencia a la inversión en servicios públicos diferentes a acueducto de alcantarillado y aseo en el departamento de Antioquia y en el departamento de Chocó. Escogimos estos departamentos porque creemos que en Antioquia hay una mayor inversión que la que puede haber en Chocó debido a la desigualdad que se presenta en el país. Pero pues esto lo vamos a probar a continuación, pero solo para ese sector, obviamente. En ese sentido, planteamos una prueba F para saber si podríamos afirmar una igualdad o diferencia de varianzas poblacionales para estas dos muestras. Planteamos entonces la hipótesis nula, que era presumir que había igualdad de varianzas, y una hipótesis alternativa, que era la diferencia de estas varianzas poblacionales. De esto obtuvimos que el p-valor era muy pequeño, lo que no nos permite asegurar que sean iguales. Entonces procedemos a hacer una prueba T para dos muestras independientes, asumiendo la desigualdad de esas varianzas en las dos muestras. En ese sentido, planteamos entonces una hipótesis nula, que hace referencia a que la media de Chocó de inversión en este sector de servicios públicos es mayor o igual a la media que se presenta en Antioquia. Y entonces planteamos una hipótesis alternativa que presenta lo opuesto, es decir, que la media de Chocó de inversión en este sector es menor a la media que se presenta en Antioquia. Al hacer la prueba, tenemos que el p-valor es de 0,269 a una cola. ¿Qué nos dice esto? Pues uno, que es muy grande y que por tanto, y que por tanto no es posible rechazar la hipótesis nula, es decir, no se puede afirmar que la media de Chocó sea mayor o igual a la media de Antioquia. No hay evidencia suficiente para afirmarlo. Solo podría ser posible, pero con una confianza un poco baja, es decir, de 73%, que la inversión en servicios públicos diferentes a acueducto, alcantarillado y aseo de Antioquia sea mayor a aquella que se tiene en el Chocó. Esto nos sorprendió bastante, y por esta razón quisimos indagar un poco más sobre estos dos departamentos y ver si esto también pasaba para otro tipo de sectores. Entonces planteamos la pregunta número 4. En la pregunta número 4 quisimos prestar atención más bien al fortalecimiento de las instituciones y saber si era mayor para Antioquia que para Chocó, ya que las instituciones de alguna manera tienen que ver con la prestación de servicios públicos, entre muchas otras cosas que las poblaciones necesitan. Entonces, de nuevo, planteamos una prueba F para saber si podíamos plantear una igualdad o diferencia de variable poblacional de las dos muestras, con la hipótesis nula de igualdad de varianzas y hipótesis alternativa de diferencia de varianzas. De nuevo tenemos un p-valor, en este caso bastante pequeño también, y entonces, de nuevo, asumimos que hay desigualdad en estas varianzas. Entonces, llevamos a cabo una prueba T en la que planteamos una hipótesis nula en la que la diferencia de las medias, es decir, la diferencia de las medias de Chocó en fortalecimiento institucional menos la media de Antioquia para fortalecimiento institucional es mayor o igual a 2000, mientras que
en la hipótesis alternativa quisimos plantear si esta diferencia era menor a 2000. Esta diferencia la planteamos así para saber si había una diferencia cuantitativamente significativa o no. Entonces, el p-valor aquí nos dio de 0,019 de una cola, lo cual nos permitió decir que se podía rechazar la hipótesis nula, es decir, que podíamos, con una confianza de 98%, podíamos afirmar con suficiente evidencia que la inversión en fortalecimiento institucional, contrario a lo que pasaba en el punto anterior, sí es mayor en Antioquia que en Chocó. Entonces, pues esto fue interesante de indagar. Listo, en el tercer punto lo que queremos hacer acá es hacer un análisis de regresión lineal múltiple en el que se explique el recaudo por ingreso tributario en términos de diversas variables de inversión escogidas. Listo. El primer departamento que escogimos sería Boyacá, ya que contaba con gran variedad de datos. En este caso decidimos poner como variable Y a los ingresos tributarios y el resto de variables como las inversiones que podrían estar relacionadas o influir ya sea en un crecimiento o una disminución de los ingresos tributarios. Ahora, en primer lugar, hay que destacar que para que se valide el modelo lineal, tiene que cumplir con dos requisitos. El primero, que haya un R cuadrado grande relativamente, entre un 0,8 y un 0,9, y que en segundo lugar, que cuando se realice el estadístico de prueba se rechace con una significancia del 5%. Como vemos, en el departamento de Boyacá hay un R cuadrado ajustado del 0,93 y lo decimos escoger porque consideramos que el R cuadrado ajustado es más preciso y más cuando estamos hablando de un modelo lineal múltiple y pues nos sirve básicamente para indicar la validez del modelo. Ahora, conforme a los intervalos de confianza para cada variable, estos nos permiten decir qué tan efectivo es el modelo y cómo se explica el cambio en Y de las variables en X. Los datos arrojaron que todos los intervalos rechazaban la hipótesis nula y por ende se concluye que las inversiones que más favorecen el recaudo de impuestos son la inversión en los sectores de justicia y seguridad, la inversión en fortalecimiento institucional y la inversión en agropecuaria. Aquí hay que destacar algo, que como Boyacá, si bien es un departamento que tiene gran influencia agropecuaria, invertir en ella no sería muy bueno para incrementar los ingresos tributarios. Listo. Como vemos, contamos con un R cuadrado ajustado del 0,93, relativamente muy bueno. Ahora acá hay que destacar algo. En el valor crítico de F se tiene que es un valor muy pequeño comparado si lo hacemos con una significancia del 0,05. Eso haría que el modelo lineal se rechace y por ende sea un buen modelo explicativo de la relación entre las dos variables. Ahora, conforme a lo destacado en azul en la gráfica, tenemos que es cuál es ese grado o el impacto que tienen cada una de las variables sobre los ingresos tributarios. Y el segundo departamento que escogimos fue Santander. En este encontramos un R cuadrado ajustado del 0,98, casi el 100%, y tuvimos también que los intervalos de confianza para cada variable X se rechazaban, todos los intervalos rechazaban la hipótesis nula, y por ende se concluía que las inversiones que más favorecían el recaudo de impuestos eran las que estaban relacionadas a los sectores de inversión agropecuaria e inversión de justicia y seguridad. Como bien sucede con Boyacá, sucedió con Santander, de que es muy relevante realizar una inversión agropecuaria, aunque en el plan de acción del gobierno no esté muy enfocado a el agro. Ahí en la tabla podemos evidenciar el R cuadrado ajustado, un 0,98, bastante bueno. En lo destacado por azul,
cuál es el grado de impacto que tiene cada una de esas variables X sobre la variable Y. Y por último, destacaríamos que en el intervalo, ya sea inferior a 95% o superior a 95%, encontramos que ninguna de ellas dentro de estos intervalos no contiene el cero, por lo tanto es un modelo bastante bueno que podría validar esa relación entre las dos, entre las variedades de variables. Y eso. Bueno, entonces eso fue todo. Muchas gracias, Daniel. Esperamos que te haya gustado.